Radio 25 de Mayo representa su programa Mujeres Revolucionarias y Curiosidades de la Vida Colonial. Como habrás escuchado muchas veces, allá por mayo de 1810, nuestro país estaba en un momento de cambios importantes. Hombres y mujeres luchaban por poder ser un país libre de toda dominación extranjera. Pero casi siempre escuchamos la historia de aquellos hombres que dedican su vida a esta causa. Sin embargo, también hubo muchas mujeres revolucionarias que lucharon incansables veces por la libertad, y hoy vas a conocer algunas de ellas. Y también te contaremos algunas curiosidades de la vida cotidiana. Empezamos. Juana Azurduy nació en Bolivia el 3 de julio de 1782. Fue una heroína de la independencia del Alto Perú, actual Bolivia, que luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra la monarquía española. Asumió la comandancia de las guerras que conformaron la luego denominada Republiqueta de la Laguna, nombre con el que se dominó la guerrilla independentista del Alto Perú, por lo que su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia. Falleció el 12 de julio de 1862. Desde el año 2007 en Argentina se conmemora cada 12 de julio como el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América. Y desde 2010 se firmó un tratado entre Argentina y Bolivia para que el día de su nacimiento se conmemore como el Día de la Confraternidad Argentina-Boliviana. ¿Sabías que en 1810 éramos algo más que 400.000 habitantes en el territorio argentino? ¿Sabías que las personas de menos recursos vestían de manera sencilla, con prendas que ellos mismos confeccionaban con telas de algodón y lanas de guanaco o vicuña? Era muy común el uso del poncho. Mujeres revolucionarias que lucharon por nuestra patria. María Remedios del Valle fue una afrodescendiente nacida en Buenos Aires. Alrededor del año 1766 fue militar argentina, una de las llamadas Niñas de Ayohuma, aquellas que asistieron al derrotado ejército de Manuel Belgrano en la batalla de Ayohuma. Actuó como auxiliar asistiendo a los heridos en las invasiones inglesas y tras la Revolución de Mayo. Acompañó como auxiliar y de combatiente al ejército del norte durante toda la guerra de la independencia de nuestro país, lo que le valió el tratamiento de capitana y de madre de la patria. Falleció en noviembre de 1847. En su honor se estableció el día 8 de noviembre como Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. ¿Sabías que las personas que escribían y recibían cartas debían esperar mucho tiempo, ya que los medios en que viajaban eran muy lentos? No existían aviones ni automóviles. Las mismas iban en barco o eran llevadas por un cartero, llamado chasqui, quien viajaba a caballo. Las cartas debían ser retiradas en la oficina pública de la zona. Macacha Güemes. El 11 de diciembre de 1787 nace María Magdalena Damasio Güemes, más tarde conocida como Macacha, única mujer entre 8 hermanos, quien, a pesar de que nació en el seno de una familia acomodada, siempre llevó un buen trato con los peones de sus haciendas, de quienes consiguió lealtad y respeto, los cuales serían integrantes de su futuro ejército. Al estallar la Revolución de Mayo en 1810, adhirió a la causa independentista junto con su hermano Martín Miguel de Güemes. Con él organizó un ejército de gauchos, que fueron conocidos como los Infernales, cuya participación se dio en defensa del territorio de las actuales provincias de Salta, Jujuy, frente a las fuerzas realistas y oponiéndose a Nicolás Severo de Izasmendi, gobernador salteño. En aquel momento convirtió su casa en un taller para la confección de
uniformes para aquel ejército, y cuando la ciudad de Salta fue sitiada por las autoridades fieles a la corona española, realizó tareas de espionaje para proveer de información al ejército de gauchos sobre las tropas realistas. Mientras sus hermanos combatían al mando de su ejército en la guerra gaucha, condujo el gobierno provincial encargándose de desarmar operaciones contra su gobierno, que despertaba desconfianza entre las familias de la élite salteña, pues no aceptaban un gobierno gauchesco. Macacha fue una mujer reconocida por las clases menos favorecidas, que constituían en su mayoría el ejército gaucho de Güemes. Estos la apodaron Madre del Pobrerío por su simpatía hacia ellos. Falleció el 7 de junio de 1866 en la ciudad de Salta a los 79 años, retirada de la actividad pública, pero dejando una huella importante en nuestra historia. ¿Sabías que los platos predilectos eran sopa de arroz, asado, matambre, sopa de fideos, puchero, carbonada, picadillo con pasas de uva, guisos, albóndigas, estofado y zapallitos rellenos? Además, las comidas finalizaban con un caldo que se servía en taza. También se viajaban en caballos, el medio de transporte más veloz de aquella época. Los jinetes, cuando viajaban por largo camino de tierra, se detenían a descansar en pulperías, donde comían, jugaban, escuchaban música y descansaban un rato, para seguir luego de su agotador viaje. Mariquita Sánchez. El 1 de noviembre de 1786 nace María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trilo, más conocida como Mariquita Sánchez, hija única de una de las familias más acomodadas y prestigiosas de la época, quien recibió una educación con los mejores maestros de ese tiempo. Con los años fue ganando popularidad en los círculos intelectuales con las tertulias que se realizaban en su casa, con representantes de la generación del 37. Fue allí, en su propia casa, donde ella misma interpretó el himno nacional argentino por primera vez, el 14 de mayo de 1813. En contra de lo que se esperaba, fue una mujer con gran personalidad y siempre demostró tener una formada opinión sobre la situación política y económica de la región en la que le tocó vivir. En aquellos años integró la Sociedad de Beneficencia de la provincia de Buenos Aires, que administraba orfanatos, hospitales y escuelas de mujeres, siendo toda la presidenta de esa asociación en 2 oportunidades hasta que enfermó gravemente. Juan Bautista Alberdi escribió sobre Mariquita. Fue la personalidad más importante de la sociedad de Buenos Aires, sin la cual es imposible explicar el desarrollo de su cultura y buen gusto. Murió el 23 de octubre de 1868, pero a 150 años de su fallecimiento, la historia comenzó a reivindicar a muchas de estas pioneras que, como ella, expusieron su mirada en un mundo de hombres. Y aún desde el lugar que le asignaron, batallaron a favor de la igualdad, la inclusión y la oportunidad de construir un mundo tal vez un poco mejor. Durante más de 2 siglos desde su fundación, las viviendas familiares fueron muy humildes. Eran casonas de adobes con techo de caña y barro. Recién alrededor de 1800 los registros históricos hablan de casas con revolques de barro pintados a la cal y a veces un zocalillo de distinto color o revertido de piedra laja. Eran característica de ancha puerta de calle de hojas maciza
de algarrobo, adornadas con clavos de cabeza y un gran aldabón redondo. Las ventanas tenían rejas de madera o de hierro forjado. ¿Sabías que los juegos más comunes en la época colonial eran la rayuela, el trompo, gallito ciego, valero, palo enjabonado y la payana?